Policía de Investigaciones en torno a este hecho que se produjo con una familia baleada en La Granja. Escuchemos. Era una moto, las personas que habían disparado, ¿eso se descarta? ¿Es otro automóvil con el que se encuentran las víctimas? Es importante hacer presente que actualmente nos encontramos en una etapa inicial de la investigación. No obstante, por medio del análisis de las cámaras de videovigilancia y las declaraciones de testigos y empadronamiento, se ha podido establecer que habría al menos un vehículo involucrado en el hecho, no descartando la participación de una eventual motocicleta. Comisario, ¿nos podría decir las coordenadas donde ocurre esto? A estas personas, por ejemplo, manejan algún antecedente de las víctimas, alguna rencilla. ¿Cuál es la hipótesis que de momento se está barajando hasta el momento? Como mencioné anteriormente, estamos en una etapa inicial de la investigación, así que eso es materia que está en desarrollo actualmente. Respecto a la consulta que me realizaban por el lugar donde ocurren los hechos, los disparos efectuados en contra de las víctimas habrían ocurrido específicamente en la intersección de Padre Esteban Gumucio con calle Los Vilos, en la comuna de La Granja. ¿Es un vehículo el involucrado o no se descarta que sean más los que atacan a esta familia? No se descarta que pudieran haber más vehículos involucrados. Como he dicho anteriormente, estamos en una etapa inicial de la investigación y pueden abrirse nuevos antecedentes en un futuro. Respecto a la situación, resultan heridas de este hecho. Tenemos a las dos personas adultas lesionadas. Una de ellas se encontraría fuera de riesgo vital al menos y al menos la otra se encuentra todavía en desarrollo, todavía está su atención en desarrollo por cuanto no se ha establecido si se encuentra o no fuera de riesgo vital. Las víctimas transitadas, hay un menor de edad que tiene 7 años. Asimismo, el menor de edad se mantiene con un estado de salud reservado. Ya el equipo médico no se ha referido al respecto. ¿Fueron en movimiento que se realizan los disparos o desde este vehículo se detiene y bajan personas a disparar? No, todo habría sido en movimiento en circunstancias que los vehículos se encuentran frente a frente. Así que en esas circunstancias el conductor del vehículo de los autores efectúa los disparos desde la ventana del conductor. ¿El conductor entonces? Así es. Comisario, respecto de los daños acá, imaginamos que producto del impacto el muro termina cediendo y se termina destruyendo, ¿no? Sí, actualmente el inmueble cuenta con diversos daños. Nosotros todavía estamos realizando las pericias respectivas junto al Laboratorio de Criminalística Central, por cuanto no es posible en este momento señalar la totalidad de los daños asociados. Es importante señalar si el vehículo también tiene impacto, ¿cierto? Sí, por supuesto, tiene impacto balístico. Perfecto. Comisario, son los trabajadores de acá, de esta empresa, los cuales generan la primera alerta, ¿no? Sí, de todas maneras, en el lugar que nos encontramos es un recinto... Es un recinto comercial, sí, del cual hay trabajadores en su interior al momento en el que ocurren los hechos y son ellos principalmente quienes prestan las primeras atenciones a las víctimas y se comunican con los teléfonos de emergencia para que posteriormente SAMU traslade a las víctimas a los distintos centros asistenciales donde fueron atendidos. Comisario, usted dice que son 2 adultos y un menor. ¿Son un grupo familiar? ¿Corresponde una familia finalmente a las personas al interior del vehículo? Efectivamente corresponde a un grupo familiar. Muchas gracias. Bien, estábamos escuchando ahí al comisario González de la Policía de Investigaciones, quien estaba entregando en este caso los primeros antecedentes respecto de este accidente que termina con un vehículo rompiendo el muro de una empresa, ingresando a este lugar. Ustedes lo ven ya en la imagen, está personal del laboratorio de la PDI trabajando en el lugar para levantar evidencia. Pero para poder ir realizando la cronología de este hecho, nosotros estamos ubicados ahora en calle Los Vilos con Santa Ana. Lo que precede a este hecho tiene que ver con unos sujetos que abordan a esta familia en la intersección de Los Vilos con Padre Esteban Gumucio. A unas 3 cuadras de donde estamos, ahí por ahora un vehículo, que no se descarta que sean más, le dispara a este grupo familiar, donde terminan recibiendo impactos, en este caso el conductor, que es un hombre de 34 años, quien recibe un disparo en la zona del tórax, la copiloto, que es la madre de esta familia, digamos una mujer de unos 27 años, quien recibe un impacto en la zona de su brazo, quien aparte sería la persona que está con menos daños, podríamos decir, en un estado un poco más estable y quien también ha entregado la mayor parte de los antecedentes en este caso. Y lamentablemente este menor de edad, que preliminarmente habría recibido un impacto en la zona de su cabeza, no obstante, como lo decía recién el comisario González de la PDI, es un estado reservado el tema de salud de él, el cómo está, pero obviamente hay un monitoreo constante respecto de este hecho. Para dar una referencia, estamos más o menos a unas 3 cuadras de donde ocurre este hecho y lo que se está indagando por ahora es que esta familia fue seguida o no hasta este punto, pero
Lo que también acá no se descarta es que posiblemente, a propósito de las lesiones que ya presentaban esta familia, sobre todo el conductor, es que posiblemente habría perdido el control del vehículo y terminaría finalmente impactando con el muro de esta empresa y dejando el vehículo alojado en el interior, además de generando daños en el lugar, también colisionando con un vehículo que estaba estacionado. Claro, y esta situación ocurre primero, Nico, con estos disparos a 3 cuadras aproximadamente de distancia. Luego ya la familia está baleada, también su conductor. Es por eso que se da por entendido que puede perder el control de este vehículo y termina provocando este accidente. Ahora se ha actualizado un poco más acerca del estado de salud de los ocupantes del vehículo. Acá hablamos de un niño de solo 7 años que resultó baleado en su cabeza. Sus padres también fueron alcanzados por estos disparos. Aparentemente, pese a la gravedad de esta situación, se encontrarían todos fuera de riesgo vital, ¿no? Sí, la información preliminar, Pato, habla de que en primera instancia la madre de esta familia y el menor fueron trasladados hasta el hospital de la Florida. El padre de esta familia hasta el hospital Padre Hurtado. Pero también se nos ha comentado que en los últimos momentos el menor fue estabilizado y derivado hasta el hospital Sotero del Río, donde preliminarmente se habla de una mejoría en su estado, no obstante hay que estar monitoreando debido a que, según las primeras informaciones, es este menor quien habría recibido un disparo cerca de su cabeza, por ende podría tener una lesión de mayor consideración y, de acuerdo a los primeros reportes, era el que presentaba en este caso el peor estado de salud. No obstante, hay un monitoreo constante y lo que yo les decía, aquí por ejemplo ha sido clave el testimonio de la madre de este grupo familiar, que vendría siendo la copiloto en este caso, quien habría recibido un disparo en la zona de su brazo. Por ende, tiene una lesión obviamente de consideración, pero de igual manera entiendo que es ella quien ha podido en este caso entregar gran parte de los antecedentes respecto de lo que hasta ahora se sabe de este caso y que, por ejemplo, en un inicio de esta indagación se hablaba, por ejemplo, de una supuesta motocicleta que pasó por la intersección de Los Vilos con Padre Esteban Gumucio y que desde ahí se habría disparado hacia este vehículo. Recién cuando habla la PDI acá, el comisario González, y entrega estas declaraciones, nos establece hasta el momento que sería un vehículo el que participa de este hecho y que prácticamente se encuentra de frente con el auto en el que iba esta familia y que desde el interior de ese auto se dispara, por ende todavía no se ha establecido tampoco una cantidad de personas involucradas en este ataque a esta familia, debido a que podría haber sido un tirador, más de uno. Por lo mismo se estuvo también levantando evidencia durante un buen rato en la intersección que yo les señalaba anteriormente, porque ahí es donde se generan los disparos. No obstante, acá también se llevan diligencia, porque también lo confirmó el comisario, el vehículo en el que se trasladaba esta familia presenta también varios impactos de bala, por ende se hace un levantamiento de evidencia aquí, pero también en el lugar donde ocurre este tiroteo, digamos. Ahora, es lamentable que las consecuencias de esto las sufra un niño de 7 años, porque aquí lo hemos recalcado más de alguna oportunidad. Las decisiones que tomen los padres o las situaciones en las que se involucren los padres no debieran determinar la integridad de los niños. Hay que pensar, Nico, lo que tú decías, este disparo es probable que haya llegado en una zona cercana a la cabeza y por lo tanto hoy día ni siquiera hay claridad de en qué situación de salud está el niño después de haberse visto envuelto en un hecho tan violento como este, que no solo va a dejar secuelas físicas por el disparo, sino también psicológicas. Y mire, y además de en cierta manera a veces ya hemos ido normalizando ciertos hechos policiales que vienen ocurriendo en nuestro país durante este último tiempo, y esto además me lo puntualizó un fiscal, que a veces, claro, comentábamos acerca de este tipo de situaciones que se dan, en donde acá ni siquiera debiera haber ocurrido una situación de una balacera hacia una familia al interior de un vehículo, más allá de que existiera alguna rencilla. No es la forma de solucionar claramente algún conflicto, algún problema. Para eso claramente está la justicia. Y aquí hay de por medio también una deshumanización muy grande, porque las personas que disparan muchas veces alcanzan a ver que vienen niños, claro, alcanzan a ver que hay una familia completa. Indiscriminado. Y disparan igual. A veces cuando atacan a alguien en alguna feria, por ejemplo, en la vía pública, son alcanzadas terceras personas que nada tienen que ver. Mayores, personas claro, que no pueden escapar tan fácilmente. Ahora, las consecuencias para este niño son tremendas desde todo punto de vista y al margen de que pueda haber una recuperación de su estado de salud, la marca que deja esto psicológicamente por vía es demasiado grande, Nico.
Sí, un episodio traumático, sin duda. Por eso nosotros también somos, en este caso, cautelosos con la información, porque como ustedes sabrán, sobre todo cuando hay menores de edad involucrados, no es mucho lo que se puede entregar respecto de los estados de salud. Por eso que se habla de un estado en carácter de reservado. No obstante, igual se entregan reportes, que es lo que yo les decía, que hablaría de que la lesión que este menor presenta es cerca de su cabeza, por ende ya es una situación gravísima. Y si ahora empezamos a hablar un poco del contexto en el que se da esta situación, tiene total sentido con lo que ustedes decían. Acá vemos a un sujeto o un grupo de sujetos que posiblemente tenía algo en contra de esta pareja, de estas personas, y que, como ustedes bien decían, posiblemente ellos también se dieron cuenta de que había un menor al interior del vehículo, porque este grupo familiar estaba compartiendo en una casa, ellos aparentemente no habrían vivido en ese lugar, y cuando salen del lugar alcanzan a avanzar un par de metros, y una vez que giran por calle Los Vilos, ellos iban por Padre Esteban Gumucio, ahí se topan de frente con este vehículo. Prácticamente podríamos decir que los estaban esperando, por ende había o un seguimiento o alguna noción de dónde estaban, de a qué hora salieron, y ahí tiene todo sentido lo que ustedes dicen, que hay una especie de deshumanización respecto de entender que, más allá de los conflictos que puedan tener los padres o no, hay un menor que no tiene nada que ver con el hecho, y que claramente aquí queda demostrado que las consecuencias son obviamente muy graves y que puede llegar a ese punto de afectación donde por ahora entendemos también, de acuerdo a la información que se ha entregado, que quien estaría en peor estado sería este menor. No obstante, también hay que quedar muy atento al estado del hombre, el conductor de este vehículo, el padre de la familia, digamos, quien recibe un disparo en la zona del tórax y quien por eso mismo es el que termina perdiendo el control del auto preliminarmente. Por ahora no se habla, por ejemplo, de que los tipos lo siguieron. Es más, el relato de la copiloto tendría que ver con que disparan desde un auto los otros sujetos y huyen de inmediato, y ellos, cuando tratan de ir a algún centro hospitalario, avanzan un par de cuadras y terminan chocando contra el muro de esta empresa. Claro, hay una situación de deshumanización y además de sujetos que actúan indiscriminadamente, que hemos visto incluso en algunas ocasiones se han equivocado, a veces hasta de vehículo, han confundido algún vehículo y disparan de todas maneras a algún núcleo familiar. Nico, en este caso se ha conocido si es que, por ejemplo, había alguna amenaza o habían manifestado haber sufrido o tenido amenazas durante este último tiempo. Es algo que se está investigando, nosotros se lo consultamos a la Policía de Investigaciones, es algo que ellos no han confirmado aún, tampoco lo pueden descartar, pero preliminarmente no se habló de eso respecto del relato que entrega, en este caso, la madre de esta familia, que como hemos dicho es la persona que está un poco más consciente de todo, y ella al menos no ha hablado de alguna rencilla o situación previa que podría haber desencadenado en este ataque. No obstante, por la dinámica del hecho, es muy probable que la PDI también indague esta situación por ese tipo de línea investigativa, entendiendo que acá no se habla de un robo, no se habla de una pelea, sino que de una manera sorpresiva irrumpe este auto en el trayecto de esta familia y les terminan disparando. Así que es por ahora la información, y de haber obviamente nuevos antecedentes les vamos a estar ahí comentando. Claro, y hay otro elemento además que muchas veces este último tiempo, dada la nueva criminalidad, lo que dificulta la investigación. A veces hemos visto casos, se veían casos de rivalidades o de rencilla y se sabía quién era quien actuaba, quien realizaba disparos. Ahora se contratan a sicarios o se contratan a otros sujetos para realizar esa labor, y de esa manera además no se tiene tal vez el antecedente de quién puede ser quien realiza o actúa indiscriminadamente atacando a alguna familia, como ha ocurrido en esta oportunidad. Hay que ver además si tal vez esa también puede ser la realidad en esta ocasión. Claro que sí. Nos vamos a mantener muy atentos a la evolución del estado de salud de las personas que fueron baleadas, entre ellas principalmente al estado de salud de este niño de 7 años que ha trascendido, sería de extrema gravedad y por lo tanto es de esperar que cuanto antes pueda estabilizarse y salir adelante de estas lesiones que, como decíamos, no tendría por qué haber recibido, ¿no? Aquí un niño de 7 años lo que debiera estar haciendo a esa hora también es durmiendo y desarrollando su vida como corresponde a un niño de 7 años, jugando y no siendo víctima de un hecho tan violento como este. Nico, nos vamos a mantener muy atentos ante cualquier nueva información que pueda surgir en torno a este caso, porque seguro va a haber más diligencias que se van a realizar en el lugar. Muchas gracias por toda la información. Volvemos contigo en instantes.
7 de la mañana con 10, 5,1 es la temperatura del momento. Ya vamos a estar ampliando en el pronóstico, pero es el momento de revisar cuáles son las claves del día. Claro que sí. Vamos a ver qué está haciendo noticia. El gobierno dio a conocer que se levantó una alerta de captura internacional en contra de Martín de los Santos, el agresor de un conserje en la comuna de Vitacura. Este sujeto salió del país con destino a Brasil, hacia Florianópolis, el 19 de junio, antes de que se decretara la prisión preventiva en su contra. Durante las últimas horas, la Defensoría Penal Pública aseguró que no van a apelar a la medida cautelar. A partir de hoy se va a registrar un importante aumento en el precio de los combustibles, siendo el más significativo el alza del queroseno o la parafina, que subirá 69,4 pesos por litro. Además, las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán un aumento de 26,9 pesos por litro y el diésel subirá 19,2 pesos por litro. Y horas antes de la medianoche se confirmó el nacimiento de Violeta Boric Carrasco, la hija del presidente Gabriel Boric y su pareja Paula Carrasco. La primogénita del mandatario nació en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, convirtiendo al jefe de Estado en el primer presidente que tiene una guagua o que es padre durante el cargo en más de 9 décadas. Varias figuras del mundo político han expresado sus felicitaciones a la pareja. Como les contábamos, un niño de 7 años y sus padres fueron baleados mientras estaban al interior de un auto en la comuna de La Granja. Al intentar escapar, el hombre chocó contra la fachada de una empresa. El niño recibió lamentablemente un disparo en la cabeza, por lo que ahora permanece con riesgo vital, mientras que el hombre baleado recibió este impacto en el tórax y la mujer en una mano. Ahora se busca a los autores del ataque.